Muy buenas tardes, mi nombre es Arturo González Hernández, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 22006121, actualmente cursando la licenciatura en Derecho en su módulo Juicios de Amparo 2. El nombre de mi asesora es Rosa María Oliveros Sánchez. Vamos a proceder a realizar el reto número 6, litigio estratégico. De acuerdo con el artículo El derecho a la no discriminación realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Se entiende por discriminación a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, sin intención o con ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, etc. En cuestión a la sentencia de mi elección, procedí a realizar la lectura y el análisis del juicio de amparo 1042/2019, el cual presume como autoridades responsables a la directora del Registro Civil del Estado y al oficial de Registro Civil, ambas con localización en el municipio de Hidalgo, Michoacán. Los actos que se reclaman son: por parte de la directora, la omisión de autorizar el registro de nacimiento de 2 menores hijos y por consecuencia, la omisión de expedir las respectivas actas de nacimiento y CURPS de ellos. Por parte del oficial del registro civil, la omisión de efectuar el registro correspondiente al nacimiento de los 2 menores y por consecuencia la omisión de expedir las correspondientes actas de nacimiento y CURPS. Posteriormente, en auto aclaratorio, se señalan también como autoridades responsables el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al gobernador constitucional del mismo estado de Michoacán de Ocampo. Actos reclamados. Por parte del Congreso y del gobernador, la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Cuando se trate de matrimonios heterosexuales, se presumen hijos de los cónyuges, al estimar que contiene una distinción basada en las preferencias sexuales. El análisis de la demanda en cuestión me hace percatarme que sí se hacen valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados, pues en esencia los quejosos aducen que se transgreden en su perjuicio los artículos 1 y 4 constitucional, pues estiman que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán es inconstitucional, porque se compone de conceptos literarios discriminatorios dirigidos al menoscabo y detrimento de los derechos fundamentales de las personas con distinta orientación sexual a la heterosexual, pues expresamente restringen la regulación de la filiación de hijos de matrimonio a una condición de matrimonio heterosexual. De igual forma, refieren que las autoridades en su respectivo ámbito de competencia tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos de los menores a poseer un nombre y un apellido, y que sean registrados y que se les expidan sus actas de nacimiento y CURPS. Deben ser reconocidos los derechos de los menores a los datos de filiación de los promoventes como esposos, quienes estuvieron de acuerdo en realizar los procedimientos médicos de reproducción asistida. En el análisis de fondo se encuentran fundados los conceptos de violación hechos valer, suplidos
en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo, procedente en el caso concreto porque se dilucidan derechos de dos menores de edad. Asimismo, trastoca los derechos de los matrimonios igualitarios y el derecho a la libertad procreacional de las personas. Entrando en la parte del litigio estratégico, encontramos las siguientes consideraciones bastante relevantes. Cuando el hijo producto de una inseminación de este tipo no tiene biológicamente un material genético compatible con el cónyuge varón, para efectos de la filiación se debe acreditar si los cónyuges otorgaron su voluntad para que la mujer fuera inducida bajo este tratamiento. En caso afirmativo, jurídicamente se tendría una filiación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción asistida y, en consecuencia, respecto del padre, surgirá un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad. Este criterio quedó expuesto en la tesis aislada con número de registro 2017-285. La sala en referencia que emite esta tesis sentó las bases, primero, para que las parejas que conforman uniones familiares entre personas del mismo sexo, constitucional y convencionalmente, tienen reconocido su derecho fundamental a procrear hijos. Segundo, ante la imposibilidad física de que las parejas del mismo sexo pueden procrear entre sí, este derecho pueden ejercerlo, si es su voluntad, a través del uso de técnicas de reproducción humana asistida. Respecto a lo anterior, se resolvió que la filiación respecto del padre que aportó el gameto sexual masculino para la procreación deriva de su lazo consanguíneo, y respecto del cónyuge de éste, la filiación deriva de su voluntad procreacional de que el hijo se concibiera mediante técnicas de reproducción asistida. Así, se obtiene del análisis conjunto del citado artículo 334 con el diverso 396, ambos de la ley en estudio, se desprende que la filiación por cuanto a la mujer la reduce a la prueba del parto y la filiación respecto del hombre la sujetan a la presunción legal de paternidad en caso de que el nacimiento haya producido dentro de un matrimonio y al reconocimiento voluntario. De acuerdo a lo anterior, se determina que los derechos de igualdad y no discriminación y libertad procreacional, así como los derechos de los menores de edad a la identidad y a la familia, en orden de sus intereses superior, se determina que el artículo en controversia sí es inconstitucional, por lo que las violaciones a los derechos fundamentales de la parte quejosa se traducen en la concesión del amparo solicitado. En el caso práctico puedo comentar que este tema me atrajo y llamó la atención debido a que cuento con un par de amistades que tienen su orientación sexual como homosexual y que decidieron unirse en matrimonio. Esto los llevó a enfrentarse con diversos obstáculos ante la ley, sobre todo porque ellos tenían la voluntad de compartir los derechos que este acto o este contrato les da, como el derecho a la seguridad social, por ejemplo. Entonces sí se enfrentaron con ciertas situaciones que los llevaron a realizar actos jurídicos para que fueran concedidos y reconocidos estos derechos. En otro orden de ideas y con respecto a la emisión del estudio, puedo comentar que poco, pero sí se han realizado avances en las instituciones reguladoras, en la ejecución de las necesidades específicas y en el entendido que con lo anterior también se avanza en la protección del medio ambiente. Podemos concluir que con toda la información expuesta por la lección y la sentencia analizada, queda perfectamente claro que la necesidad de tener esa voluntad de contar y ejecutar un litigio estratégico para poder lograr los objetivos de defensa que se buscan para la parte que interpondrá un recurso de amparo, ya que el hecho de buscar y encontrar esos pequeños espacios en las leyes
que tienen para dar pie a las resoluciones convenientes hay que tenerlas bien claras y estudiadas, y con ello sentar bases para futuros actos de inconstitucionalidad. Y pues bueno, con esto terminamos. Hacemos entrega de nuestro reto número 6, esperando contar con la aprobación y quedamos pendientes de los comentarios. Buenas noches.